Buenos días a todos. Les pedimos disculpas por empezar unos minutitos más tarde. Tuvimos un inconveniente técnico que ya resolvimos. Como todos los jueves, muchas gracias por estar del otro lado. Todos los que nos escuchan desde el hospital, desde otros lugares de la ciudad y del país, es siempre un incentivo que estén todos ahí. Hoy tenemos una presentación especial. Los ateneos en general parten de un paciente y luego del análisis clínico y de toda la discusión, siempre tenemos una instancia de aprendizaje. Hoy tenemos un ateneo que podríamos llamar de avances. El laboratorio de virología del hospital, en conjunto con el Servicio de Medicina Translacional, han estado trabajando en un proyecto muy importante, surgido a punto de partida de la epidemia de SARS-CoV-2. Así que la doctora Laura Balinotto, que es de virología, nos va a explicar, junto con otros miembros del equipo, acerca del SARS-CoV-2, de cómo fue este proyecto en el país y, bueno, una serie de datos muy importantes a conocer, porque es algo que se está haciendo acá en el hospital, con un nivel científico, la verdad que muy alto, lo cual nos pone muy orgullosos y muy felices. El equipo de virología es de referencia en el país, siempre la verdad es que han trabajado de una manera excelente, pero bueno, que hoy nos traigan todo este material es sumamente importante. Recuerden tener los micrófonos apagados, si no se genera interferencia y no nos permite escuchar bien. Y por supuesto, al final vamos a jugar para las preguntas para que le puedan hacer a todo el equipo. Así que, doctora Laura Balinotto, ¿la escuchamos? Hola, buenos días. Gracias por la presentación. Te voy a pedir si me dejan compartir pantalla. Listo, Laura. Ahí está. Bueno, ahí está. Si no, no puedo ver lo que tengo que decir. Bueno, mi nombre es Laura Balinotto, soy investigadora del CONICET y trabajo en el Laboratorio de Virología del hospital. Y bueno, les voy a comentar un poco cómo se está haciendo la vigilancia epidemiológica molecular del SARS-CoV-2 en la Argentina en la era de la secuenciación masiva. Primero empiezo yo con una muy breve introducción, luego de lo cual va a seguir la doctora Mariana Viegas, que también es investigadora del CONICET, y les va a contar con más detalle el proyecto a nivel país, y finalmente la licenciada Navaez, que es estudiante de doctorado, nos va a contar un poco de los resultados que obtuvimos hasta el momento en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, como ya les comenté, trabajo en el laboratorio de virología, que tiene un área de diagnóstico, en el cual, bueno, ahí se ve parte del equipo, y tiene un área de investigación. El área de investigación está formada por investigadores del CONICET, bioquímicos y estudiantes de doctorado. Las principales líneas de investigación de nuestro laboratorio siempre han sido la epidemiología molecular de virus, principalmente virus respiratorios, virus emergentes y reemergentes. ¿Y cómo hacemos estos estudios? Necesitamos hacer secuenciación. Hasta ahora, la mayor parte de nuestra carrera hemos hecho secuenciación Sanger. Este tipo de secuenciación nos permite secuenciar pequeños fragmentos que son informativos, pero son pequeños fragmentos del genoma, no estudiamos genomas completos. Con esta información podemos hacer análisis filogenéticos y filogeográficos, y así estudiar la epidemiología molecular. Tenemos una larga trayectoria ya en el laboratorio, hemos caracterizado gran cantidad de brotes, de hecho hemos caracterizado también la pandemia anterior, H1N1, en el 2009, y hace un par de años comenzamos con estos estudios, pero utilizando la secuenciación masiva. ¿Por qué? Cuando hacemos secuenciación Sanger, una de las grandes desventajas es que necesitamos gran cantidad de virus. Esto significa que muchas veces tenemos que cultivar in vitro el virus, lo cual lleva mucho tiempo, trabajo y tiene mayor riesgo.
Las ventajas de la secuenciación masiva, una de las que más me gusta a mí, es que permite la detección o el descubrimiento de patógenos en muestras de las cuales no tenemos una idea, ninguna sospecha de que puede llegar a haber dentro de esa muestra. De hecho, el claro ejemplo de esto fue el descubrimiento del SARS-CoV-2, que se realizó de esta manera. Para la epidemiología molecular, la secuenciación masiva es muy importante porque podemos obtener genomas completos. Entonces ya los estudios de filogenética y de filogeografía los vamos a hacer con muchísima más información y el nivel de detalle que vamos a tener es impresionante. Y también otro punto muy importante es que la secuenciación la vamos a poder hacer a partir de muestras de pacientes. Ya no necesitamos cultivar los virus ni tenerlos en grandes cantidades. Bueno, utilizando esta tecnología nos ha ido muy bien. De hecho, hemos logrado optimizar la metodología para obtener genomas completos de virus respiratorios RNA a partir de muestras de aspirado nasofaringeo, que son muestras bastante complicadas. Y lo que sí quiero recalcar, que para mí es muy importante, es que todo el equipamiento necesario para hacer esta investigación de principio a fin lo tenemos dentro del hospital. Por ejemplo, en la unidad de investigación translacional hay gran cantidad de equipos de alta tecnología. Uno de ellos es el secuenciador. Este secuenciador NGS nos permite, por ejemplo, secuenciar 500 genomas en 24 horas, lo cual es más de lo que podemos analizar finalmente. Y la verdad que tenerlo dentro del hospital es una gran ventaja porque nos permite una flexibilidad impresionante a la hora de diseñar los experimentos. Entonces, en febrero, ya ante la inminente llegada del SARS-CoV-2, nos empezamos a preparar tanto para el diagnóstico como para la investigación. Ya teníamos trayectorias, sabíamos cómo analizar estos virus, y teníamos todo el equipamiento dentro del hospital, por lo tanto empezamos a buscar los reactivos necesarios para realizar los experimentos. Tal es así que para abril ya habíamos logrado secuenciar 26 genomas, y bueno, esta idea que pudimos comprobar que la estrategia que habíamos diseñado nosotros funcionaba, que la estrategia que se estaba usando a nivel mundial también funcionaba, y que las adaptaciones que habíamos hecho en el laboratorio también estaban funcionando. Así que una vez que conseguimos estos primeros genomas, y a partir de esta idea que había surgido en nuestro laboratorio, esto tomó otras dimensiones y se empezó a conformar un proyecto a nivel nacional, que es justamente lo que les va a comentar ahora Mariana, que bueno, justamente en este momento está en otro congreso, así que nos dejó una grabación de la explicación, pero va a estar al final para responder preguntas también. Así que por favor, si pueden poner el video. Distribuidos en todo el país. Fíjense que hay uno en Tierra del Fuego, uno en Neuquén, uno en Córdoba, 2 en Santa Fe, 2 en el Gran Buenos Aires y uno en nuestro hospital en la UIT, como bien todos sabemos. Utilizamos la tecnología de NGS de Illumina y de Nanopore. Luego tenemos los nodos de procesamiento bioinformático que están asociados a los nodos de secuenciación, donde hay investigadores procedentes de 9 instituciones nacionales que lo que hacen es analizar los datos crudos obtenidos de la secuenciación masiva para obtener los genomas consenso, los genomas que finalmente van a ser analizados, y también y multidisciplinario. Posteriormente obtuvimos financiación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica a través de un subsidio de FONARSEC, y tenemos como objetivo la obtención de 1000 genomas de SARS-CoV-2 distribuidos en todo el país. O sea, hacer un análisis epidemiológico molecular genómico de coronavirus en todo el país. ¿Cómo está conformado este consorcio? Lo pensamos como un conjunto de nodos que trabajaran en forma multidisciplinaria y coordinada. Está conformado por un nodo central, en el cual nos encontramos nosotros, que somos el grupo de investigación, de secuenciación del Laboratorio de Virología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez,
que tenemos una visión global de todo el proceso de este proyecto. De alguna manera, cada uno de los integrantes de este laboratorio tenemos injerencia en cada uno de los nodos que ahora les voy a contar. Por un lado tenemos los nodos de toma y procesamiento de muestras y aporte a los datos clínico-epidemiológicos, que son fundamentales para trabajar, es la materia prima para trabajar en este proyecto. Fíjense que tenemos en este mapa distribuidos un conjunto de 36 laboratorios de salud distribuidos en 17 provincias y que están remarcados con estos cuadritos que son una muestra de una caricatura de un hisopado. Fíjense todas las provincias que están representadas y a medida que avanza el tiempo, más provincias y más laboratorios se van sumando. Estos nodos de procesamiento, de toma y procesamiento de muestra, que son los laboratorios de salud pública que realizan el diagnóstico, también aportan datos clínico-epidemiológicos junto con los grupos de médicos infectólogos y epidemiólogos asociados a cada una de las regiones que se van analizando. Luego tenemos un grupo, los nodos de secuenciación genómica de las muestras, que utilizando la metodología de Next Generation Sequencing, la metodología de nueva generación o de última generación. Tenemos 8 laboratorios de secuenciación distribuidos en todo el país. Fíjense que hay uno en Tierra del Fuego, uno en Neuquén, uno en Córdoba, 2 en Santa Fe, 2 en el Gran Buenos Aires y uno en nuestro hospital, en la UIT, como bien todos sabemos. Utilizamos la tecnología de NGS de Illumina y de Nanopore. Luego tenemos los nodos de procesamiento bioinformático que están asociados a los nodos de secuenciación, donde hay investigadores procedentes de 9 instituciones nacionales que lo que hacen es analizar los datos crudos obtenidos de la secuenciación masiva para obtener los genomas consenso, los genomas que finalmente van a ser analizados, y también aportan a los análisis bioinformáticos de las secuencias obtenidas. Luego tenemos un grupo de análisis de evolución molecular o nodo de evolución, en donde está formado por investigadores procedentes de 8 instituciones nacionales, y que lo que hacemos es hacer análisis filogenéticos, filogeográficos, comparando nuestras secuencias, las secuencias que se van obteniendo, con secuencias de otras partes del mundo y con secuencias de otras regiones del país. Y este, digamos, círculo de trabajo cierra con la discusión de los resultados obtenidos de evolución molecular con los grupos de médicos epidemiólogos y los laboratorios de diagnóstico para poder generar los informes e interpretar los resultados que obtenemos. Como pueden ver, este es un trabajo multidisciplinario, coordinado y descentralizado, donde está representado todo nuestro país. Fíjense, estas son algunas de las fotos de todos los investigadores que formamos parte del consorcio, y estas son fotos de muchos de los laboratorios de salud pública que hacen diagnóstico y que aportan las muestras y que tienen mucha importancia. Fíjense, aquí en el medio está el laboratorio de virología del Hospital de Niños. Tenemos una página web y un email por las dudas que la página web para que se vayan enterando de todas nuestras novedades, y nuestro email para si tienen alguna consulta. Bueno, ¿cómo trabajamos en este consorcio? Hemos puesto a punto 3 protocolos de amplificación y secuenciación de SARS-CoV-2 a partir de muestras clínicas. Esto es muy importante porque lo que nos propusimos como desafío en nuestro consorcio era que teníamos que poder obtener genomas de los ácidos nucleicos remanentes del diagnóstico molecular y no de las muestras de hisopados. La idea era que iba a ser un trabajo federal y que no podíamos andar trasladando muestras con riesgo biológico por todo el país si no era necesario. Por lo cual nuestra premisa fue trabajar con los ácidos nucleicos remanentes del diagnóstico por biología molecular. Y trabajamos con volúmenes al menos de 15 microlitros de ácidos nucleicos con cargas virales que se traducían en CTs menores que 30. Pusimos a punto 3 metodologías, de las cuales una Laura seguramente les ha comentado, y hemos desarrollado un protocolo de validación de nuestro método de secuenciación, ya que digamos, al tener tantos nodos de secuenciación tenemos que validar y tener un control de calidad estricto de los resultados que vamos generando en los distintos nodos de secuenciación.
Por otro lado, diseñamos 4 scripts de análisis bioinformático. Nuestros nodos de bioinformática han trabajado para desarrollar herramientas bioinformáticas para analizar la gran cantidad de datos que estamos generando. Hemos hecho numerosas reuniones por Zoom, aquí hay algunas fotos, donde discutimos protocolos de trabajo, script bioinformáticos, resultados, reuniones con epidemiólogos, con los laboratorios de diagnóstico de las distintas regiones del país, y hemos realizado 6 informes que se elevaron al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a los Ministerios de Salud de cada una de las regiones que se fueron analizando en esta primera etapa y que se encuentran publicados en nuestra página web que recién les mostré. En esta primera etapa del estudio, que es lo que le vamos a contar un poquito algunos de los resultados en este Ateneo, esta primera etapa abarca la primera parte de la pandemia en la Argentina, que el periodo de análisis es entre el 1 de marzo, que fue el primer caso diagnosticado en nuestro país, hasta más o menos el 12 de junio. Como objetivo teníamos identificar los linajes virales que ingresaron a nuestro país a través de pacientes con antecedentes de viaje a zonas afectadas, tanto internacionales como nacionales. Queríamos identificar el establecimiento de clúster de transmisión local para los casos en donde ya existiera circulación autóctona en las regiones que íbamos analizando, y analizar su distribución con respecto a las distintas regiones del mundo y del país, analizar la interrelación de cada uno de los clústeres establecidos con las distintas regiones del país que íbamos analizando en tiempo real. Ahora van a ver cómo íbamos viendo los resultados y comparando entre las distintas provincias y los distintos distritos. Analizar si los métodos de diagnóstico basados en detección molecular de los que disponemos información reconocen las secuencias de los virus que circulan en nuestro país. Esto es muy importante porque tiene implicancias diagnósticas. Identificar mutaciones marcadoras de los virus establecidos en nuestro país, ya sea para ser reconocidos marcadores de linajes o para poder asociarlos con alguna característica especial de los virus que circulan, o características clínicas, o características especiales que tengan que ver con los métodos de diagnóstico o las vacunas. En esta primera etapa hemos obtenido 439 genomas que se secuenciaron en distintas etapas y nodos de secuenciación. La primera fueron los 26 primeros genomas que produjimos en nuestro laboratorio, donde pusimos a punto la técnica y Laura les contó un poco en su presentación. Luego obtuvimos 57 genomas provenientes de la Patagonia, y eso se secuenció en el nodo de Tierra del Fuego. Fíjense que esa premisa de la descentralización y de que fuera federal en este punto se cumplió, ya que la primera secuenciación afuera de Buenos Aires fue en Tierra del Fuego. Luego obtuvimos 124 genomas de la provincia de Buenos Aires, en los nodos de INTA Castelar y de nuestro hospital. Luego se obtuvieron 182 secuencias de la Cava, en los nodos de biocódices de la UNSAM y en nuestro hospital. Luego se obtuvieron 19 secuencias de Córdoba en el nodo INTA de Córdoba, y 31 secuencias de Chaco en los nodos de INTA de Rafaela en Santa Fe y en INTA Castelar. Aquí abajo hay algunas fotos de nuestras primeras largadas, que son hitos en nuestro consorcio. Obviamente aquí tenemos 2 largadas, que son la primera, la de los 26 genomas, y otra la de los 124 genomas, en la UIT de nuestro hospital. De las 439 secuencias que obtuvimos, con una profundidad promedio de aproximadamente 600 por, 35 provenían de pacientes con antecedentes de viaje a lugares al exterior, a lugares afectados, 400 provenían de pacientes que adquirieron la infección en la comunidad, y de 4 no teníamos información. Una cosa antes de poder avanzar y para poder entender los resultados que les vamos a mostrar, que les voy a mostrar yo y que les va a mostrar Mercedes luego de mi presentación, es describir qué es un linaje, ¿sí? Los virus se clasifican de distintas maneras, o sea, de alguna manera los virólogos nos ponemos de acuerdo para clasificar a los virus de distintas formas y poder comparar resultados entre distintos investigadores, distintos lugares del mundo. Hay 3 formas de clasificar a los virus de SARS-CoV-2, propuestos por distintos grupos. Hay una que tiene que ver con la base de datos GISAID, que es la base de datos internacional, en la que se reportan todas las secuencias que se van generando en todo el mundo, que clasifica a las secuencias en clados. Fíjense, aquí está representada, los clados S, L, O, B, G, GH y GR. Luego tenemos la clasificación de NextStrain, que es un grupo de Estados Unidos, que clasifica también en clados y los llama según cuándo aparecieron. Bueno, no me voy a poner a detallar, ya que nosotros utilizamos la tercera forma de clasificar a los virus de SARS-CoV-2, que es la clasificación de Andrew Rambaud, que es un investigador que se dedica a evolución viral hace muchísimos años, y que ha clasificado a los virus en linajes,
aquí están descritos, son linajes y sublinajes y subsublinajes derivados, es una clasificación muy dinámica. Algo que es muy importante es que esta clasificación en linajes, clados, lo que sea, tienen correlaciones unas con las otras, y que se basan básicamente en la asociación de las secuencias, o sea, de los genomas del coronavirus, en distintos grupos genéticos en árboles filogenéticos, ¿sí? Esto que ven aquí representado es un árbol filogenético, ¿sí? Que lo que hace es estudiar o reconstruir a través de métodos bioinformáticos, reconstruir la historia evolutiva de los virus y poder encontrar sus ancestros y de alguna manera poder asociarlos en grupos o clústeres genéticos o clados genéticos a los cuales se les puede poner un nombre. Entonces, estas clasificaciones filogenéticas se traducen en estos famosos linajes, que es lo que nosotros vamos a nombrar de aquí en más en la presentación. Entonces, para poder hacer estas clasificaciones en linajes, ¿sí? Nosotros hacemos árboles filogenéticos. También hay métodos rápidos que permiten, de alguna manera, clasificar a los virus, pero en definitiva, el objetivo final es hacer árboles filogenéticos. ¿Y para qué queremos clasificar en linajes a los virus? Porque de esa manera, teniendo una forma uniforme de clasificar a los virus en todo el mundo, podemos analizar la distribución de esos linajes, ¿sí? A medida que se van generando secuencias, eso lo podemos hacer en tiempo real, y nos permite de alguna manera trazar cadenas de transmisión de los virus, entender la epidemiología molecular de los mismos y el comportamiento en distintas regiones geográficas, ¿sí? Entonces podemos hablar todos el mismo idioma. Entonces, como les decía, hay metodologías rápidas, que son herramientas bioinformáticas que nos permiten determinar los linajes rápidamente, algunas desarrolladas por nuestro consorcio, pero en definitiva siempre se terminan haciendo análisis filogenéticos, ¿sí? Entonces, para empezar a contarles un poquito los resultados que obtuvimos de estas 439 secuencias, este es un árbol filogenético que nosotros realizamos para asignar linajes a las secuencias que vamos obteniendo. No es la intención que entiendan estos árboles, pero simplemente que les quede claro que a partir de la generación de las secuencias, nosotros los que trabajamos en evolución molecular, utilizamos herramientas bioinformáticas que nos permiten, a través de las secuencias y de ciertas consideraciones evolutivas, reconstruir la historia ancestral de los virus y de alguna manera encontrarle digamos, los ancestros a los distintos grupos y poder clasificarlos en distintos linajes. O sea, encontrar esos ancestros o reconstruir la historia evolutiva de los virus que estamos viendo ahora, ¿sí? Y poder entender hacia atrás su historia evolutiva, nos permite saber si tienen un origen en común. Entonces, un linaje va a ser, por ejemplo, aquí, un grupo de secuencias que tienen un origen en común, o sea que tenemos una ramita que da muchas distintas ramitas que representarían cada uno de los virus que estamos estudiando. Entonces, este árbol filogenético nos permite, comparando nuestra secuencia con secuencias de referencia que fueron definidas para los distintos linajes que se van definiendo, asignarle linajes a las secuencias que nosotros vamos obteniendo. Entonces, aquí en distintos colores se representan las secuencias que fuimos obteniendo en esta primera etapa de trabajo con las 439 secuencias. Cada uno de los colores representa una región distinta. Fíjense, en fucsia está Chaco, en Bordeaux está el AMBA, perdón, en violeta está el AMBA, en rojo está Córdoba, en verde está la Patagonia, y así sucesivamente. Entonces, a partir de la interpretación de este árbol filogenético y de mirar cada una de nuestras secuencias y su relación con las secuencias de referencia, es que pudimos determinar que de las 439 secuencias obtenidas, una sola secuencia perteneció al linaje A1, 436 al linaje B1 o sus linajes derivados, una al linaje B2 y una a su linaje derivado B21. Cuando analizamos la distribución de los linajes entre los casos importados y los casos de transmisión comunitaria, vimos que para los 35 casos importados que habíamos secuenciado, encontramos una distribución de linajes que está aquí representada en este diagrama de tortas, donde encontramos numerosos linajes que de alguna manera tenían relación con los antecedentes de viaje de las personas que se habían diagnosticado. En particular, estos 35 casos correspondían a muestras que habían sido diagnosticadas entre marzo y los primeros días de abril, o sea, el principio de la pandemia,
Y los viajes a los que referían los pacientes, los viajes a donde referían los pacientes eran Brasil, el Caribe, países europeos y Estados Unidos. Cuando analizamos los casos de transmisión comunitaria, que eran 400, empezamos a ver que la distribución de linajes era diferente, ¿sí? O sea, acá ya empezábamos a ver en muestras de abril y mayo, donde ya había circulación comunitaria sostenida en el AMBA y en Chaco, y ya empezábamos a vislumbrar los linajes que se estaban estableciendo en nuestro país. En particular podemos resaltar acá el B13, el B1133, que es el naranja, y el B1. Entonces, cuando analizamos la distribución de linaje por provincia o distrito analizado, lo que vimos es que la situación en cada una de las provincias que analizamos fue diferente. Sin embargo, hay que remarcar que los linajes encontrados fueron siempre pertenecientes al linaje B1 o sus linajes derivados. Y para el caso de las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén y Córdoba, como ven aquí arriba, los linajes correspondieron principalmente a casos importados, o a pequeños brotes circunscriptos a una localidad en particular, barrio o institución, lo que nosotros llamamos circulación en conglomerados. ¿Sí? Fíjense que la distribución de linajes en las distintas provincias es diferente. Sin embargo, digamos, lo que es importante aquí es que en estos casos, en el principio de esta pandemia, en este periodo en el que estamos analizando, no había circulación comunitaria en estas provincias. Mientras que para el caso de la provincia de Buenos Aires, La Cava y el Chaco, la distribución de linajes estaba relacionada con una circulación comunitaria sostenida en estos distritos, ¿sí? Y ya se empezaban a ver establecimientos de ciertos linajes, como les mostré en forma general antes, pero ahora ya separados por distrito, ciertos linajes que se estaban estableciendo en forma comunitaria. Por ejemplo, el B13, el B1133, para el caso de la provincia de Buenos Aires, lo mismo para La Cava, el B13 y el B1133. Y para el caso del Chaco, el linaje B1. Ahora, a continuación, les vamos a contar un caso particular. Una becaria de nuestro laboratorio, una becaria doctoral, Mercedes Navaez, les va a contar el caso particular de los resultados que obtuvimos de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Esta torta, Mercedes va a contar un poquito más cómo fue el análisis que se hizo, y de alguna manera el trabajo que se está haciendo en nuestro laboratorio. Así que los dejo con ella y nos vemos hacia el final de la presentación para digamos, responder algunas preguntas si es que queda alguna interesante. Bueno, hola, buenos días a todos. Yo les voy a seguir con la siguiente parte de la presentación, si me permiten. Bueno, en esta parte de la presentación voy a contarles los resultados de la primera etapa referentes a la ciudad de Buenos Aires. El objetivo de centrarnos en esta presentación en los resultados de la ciudad de Buenos Aires es para poder mostrarles más en detalle cómo es la metodología de trabajo que tuvimos y que fue la que se replicó, digamos, en cada una de las etapas y en cada una de las regiones analizadas, y utilizar la ciudad de Buenos Aires como un modelo para poder ir más en detalle a la metodología y a los análisis y al alcance que tienen estos análisis genómicos. Para la ciudad de Buenos Aires, dentro del muestreo que nosotros realizamos, que abarcó los meses, que ahora lo que le vamos a contar son los meses desde marzo hasta principios de junio, las muestras positivas para coronavirus fueron diagnosticadas por 5 laboratorios distintos. El 95% de las muestras que analizamos habían sido diagnosticadas por el laboratorio de virología de nuestro hospital, y el restante 5% por otros 4 laboratorios. Entre ellos están el Departamento de Biología y Genética Molecular de IACA en la ciudad de Bahía Blanca, el Laboratorio Submedical, el Hospital Alemán, y la Unidad de Virología del CEMIC de la ciudad de Buenos Aires. Dado que el 95% de las muestras que utilizamos para este muestreo fueron del laboratorio de virología, y porque además es el laboratorio que pertenece a nuestro hospital, me pareció importante destacar algunos datos del trabajo que está realizando el laboratorio de virología desde el comienzo de la pandemia. Desde fines de marzo, el laboratorio
comenzó su diagnóstico, comenzó a realizar el diagnóstico por real-time PCR, fue uno de los primeros laboratorios que comenzó con el diagnóstico en la ciudad y en el país, y a partir desde esos primeros meses, el laboratorio fue cambiando y adaptándose a la gran demanda de diagnósticos que era requerida, y es al día de hoy que 35 personas están trabajando bajo la dirección de la doctora Alicia Mischenko, y estas 35 personas se dividen en 3 turnos diarios, desde muy temprano a la mañana hasta muy tarde a la noche, incluyendo entre ellos bioquímicos, técnicos de laboratorio y personal administrativo que permite el ingreso de las muestras y el cargado de resultados a las páginas web. Hasta el 31 de octubre, en el laboratorio se procesaron 65.733 muestras respiratorias, tanto hisopados como este último tiempo salivas. Estas muestras respiratorias no se limitaron al diagnóstico de pacientes pediátricos, sino que el laboratorio recibió muestras derivadas de pacientes internados, por ejemplo, en el Hospital Fernández, en el Hospital Rivadavia, también pacientes ambulatorios que concurrieron a las UFUs de estos hospitales, o también muestras que fueron derivadas de los protocolos de detectar y postdetectar. Con respecto al muestreo que realizamos para este primer análisis genómico, aquí les traigo un gráfico que fue tomado del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, en donde están graficados el número de casos confirmados en función del tiempo, en el periodo de tiempo analizado en esta primera etapa, que fue desde principios de marzo hasta principios de junio. Yo remarqué con 2 cuadrados, uno rosado y uno celeste, las 2 etapas que me parece importante destacar. Digamos, en el recuadro celeste está el periodo de tiempo abarcado por la primera corrida de NGS, que fueron esos 26 genomas, y en el recuadro celeste está están remarcado el periodo de tiempo que fue abarcado en la segunda corrida de NGS. Me pareció importante separarlos porque en ambos casos tuvimos distintos objetivos en la selección de muestras para cada una de las etapas. En la primera corrida de NGS, de esos 26 genomas, 22 pertenecían a pacientes de la ciudad de Buenos Aires, y durante esta primera etapa, que abarcó desde principios de marzo hasta mediados de abril, la situación epidemiológica en la ciudad de Buenos Aires, digamos, la pandemia recién comenzaba, se implementó como medida sanitaria en el inicio del aislamiento social, también se determinó el AMBA como circulación, con circulación comunitaria del virus, y en base a eso es que decidimos categorizar a los pacientes que se incluían en este muestreo en 3 categorías. La primera categoría eran pacientes que habían reportado un antecedente de viaje, como Mariana dijo, son estos casos que se definen como casos importados. La segunda categoría eran pacientes COVID positivos, pero que tenían confirmado un contacto estrecho con otro paciente COVID positivo. Y el tercer caso son pacientes COVID positivo, pero que no tenían reportado un contacto estrecho con ningún otro caso de COVID, por lo cual podrían estar representando o podrían ser casos producto de la circulación comunitaria del virus. Esos fueron los objetivos de la primera etapa de los 22 primeros genomas, y obviamente poner a punto y validar la metodología que estábamos usando. En la segunda etapa, la situación epidemiológica en la ciudad de Buenos Aires cambió, lo podemos ver con el gran aumento de casos confirmados que hubo durante el periodo de análisis que fue desde fines de abril, mediados de abril, hasta principios de junio. Y como medida sanitaria, como una de las medidas sanitarias implementadas en este periodo de tiempo, se iniciaron los protocolos de detectar. En esa primera instancia fueron implementados en el barrio 31 y en el barrio 1-11-14, debido al alto impacto que estaba teniendo la pandemia en este momento del año en esos barrios. Debido a eso es que nosotras decidimos el muestreo de esta segunda corrida de NGS focalizarlo en estos 2 barrios, y a su vez agregar muestras de algunos del resto de los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en este mapa, que también fue tomado del Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, lo que muestran es la cantidad de casos confirmados por tasa de 100.000 habitantes en cada uno de los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Podemos ver cómo el barrio de Retiro, que es donde se ubica el barrio 31, el barrio Padre Mujica, y el barrio de Flores, donde está el barrio 1-11-14, son los que están coloreados con más intensidad, es decir, los que tienen mayor cantidad de casos confirmados. A su vez, también para optimizar y para que sean más representativos geográficamente los resultados y poder analizarlos
en conjunto, decidimos dividir al resto de los barrios de la ciudad de Buenos Aires en Cava Norte y Cava Sur. Para la ciudad de Buenos Aires, entonces, durante este periodo se secuenciaron un total de 201 genomas, 24 de los cuales correspondieron a Cava Norte, 12 a Cava Sur, 117 al barrio 31, después 31 al barrio 1114 y 17 de los cuales no teníamos datos de la residencia. En este gráfico lo que les muestro es la distribución de los linajes encontrados la distribución de los linajes a las que pertenecieron todas las muestras secuenciadas en la ciudad de Buenos Aires. Acá vemos que hay 8 distintos sublinajes o sus sublinajes derivados. Y me parece importante destacar que debido a que, como les conté, nosotros focalizamos el muestreo en ciertas áreas geográficas, esta distribución de los linajes no es una representación de lo que pasa en cada sector de la ciudad de Buenos Aires. Y lo que también es importante es, digamos, lo que nos pareció muy importante fue, de alguna manera, relacionar los resultados que teníamos al área geográfica estudiada y no estudiarlos en conjunto porque nos traería, digamos, errores en cuanto a la real distribución de los linajes en la ciudad de Buenos Aires. Es por eso que yo puse este gráfico a modo de comparar cómo se vería estudiando todas las secuencias en un conjunto o en comparación estudiadas cada una de la región de la que pertenecían. Entonces, por ejemplo, una de las grandes diferencias que vemos es que ahora en el barrio 31, en el barrio Padre Mujica, el 100% de las muestras, las 117 secuencias, pertenecieron al linaje B13. El linaje B13 fue mayoritario también en las muestras, en las secuencias de Cava Norte, y también fue encontrado en gran parte de las secuencias de Cava Sur. Y por otro lado, podemos ver la situación en el barrio 1114, en donde también otro sublinaje fue predominante, el linaje B1133, distinto al barrio 31, y este sublinaje también fue encontrado en secuencias de Cava Norte y en secuencias de Cava Sur. Por otro lado, también podemos encontrar cómo, por ejemplo, este linaje de B2 o su derivado B21 fue encontrado solamente en secuencias de Cava Norte, y de estos casos también lo que tenemos corroborado es que tenían un antecedente de viaje confirmado. Entre los objetivos del consorcio, obviamente que está la asignación de linaje y estudiar su distribución, pero también tenemos como objetivo ir un paso más allá y evaluar dentro de cada uno de estos linajes cuál es la relación genética que existe entre las secuencias. Es decir, las secuencias que pertenecen, por ejemplo, al linaje B1133, que fueron tomadas de pacientes del barrio 1114, ¿qué relación tienen con las secuencias de Cava Sur del sublinaje B1133, o qué relación tienen con estas? Es decir, analizar dentro de un mismo linaje qué es lo que está pasando. Para eso lo que se realizan son nuevamente árboles filogenéticos. Estos árboles filogenéticos no son los mismos que mostró Mariana Viegas, en donde en esos árboles los utilizábamos para la asignación de linaje, por lo cual las secuencias que incorporábamos para ese análisis eran obviamente nuestras secuencias y después secuencias internacionales de todos los linajes que existen hasta el momento para justamente asignar linajes a nuestras secuencias. Estos árboles filogenéticos que utilizamos para estudiar las relaciones genéticas dentro de un mismo linaje contienen nuestras secuencias que pertenecieron al linaje B15 y contienen secuencias, y el resto de las secuencias de las bases de datos internacionales son solamente del linaje B15. Es decir, esto no es un recorte del otro árbol, sino que es un árbol aparte, realizado solamente con secuencias del linaje B15. No es mi intención profundizar en el análisis de estos árboles, pero sí quiero mostrárselos esquemáticamente y contarles sobre las conclusiones, algunas de las conclusiones que hemos llegado, digamos, mirándolos. Todo esto está bien en detalle, y si quieren ver el árbol en grande está en los informes que son públicos, así que cualquiera los puede ver. A modo representativo, las secuencias de las bases de datos están en negro y las secuencias de color son las secuencias de Argentina. Entonces, para focalizar, yo aumenté estos 3 casos particulares y les voy a contar algunas de las conclusiones que sacamos a partir de estos análisis.
En el primer caso lo que vemos son 3 secuencias en color violeta de la ciudad de Buenos Aires y en negro secuencias que pertenecen a Europa y Estados Unidos. Estas 3 secuencias de la ciudad de Buenos Aires fueron pacientes que fueron aislados en hoteles. ¿Se acuerdan que al principio de la pandemia había muchos, por ejemplo, pacientes que habían sido repatriados del exterior que habían sido aislados en hoteles? En dos de estas secuencias, o sea, las 3 pertenecían a pacientes aislados en hoteles, en 2 de estas secuencias confirmamos y reportaron esas personas un viaje al exterior y en la otra no pudo ser confirmado. Entonces, teniendo en cuenta esa información epidemiológica y viendo que en el árbol estas 3 secuencias no están asociadas entre ellas o no están tampoco asociadas con secuencias de Argentina posteriores, por lo menos obviamente las secuencias que fueron obtenidas hasta ahora desde Argentina. Teniendo en cuenta esas 2 informaciones, lo que podemos concluir es que posiblemente estas 3 secuencias representan introducciones independientes del virus a la Argentina. Por más que estas 3 secuencias pertenezcan al mismo linaje, al B15, no comparten entre ellas una cadena de transmisión conjunta, ni entre ellas ni con otras secuencias obtenidas de Argentina, por lo cual podrían representar 3 introducciones independientes del virus. En las imágenes de abajo lo que vemos son otra situación, usan los ejemplos de otra situación, en donde secuencias, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, como puede ser del barrio La Boca, o esta otra secuencia de la ciudad de Buenos Aires, están formando clústeres, es decir, grupos genéticos con, en este caso, un alto o moderado soporte, con otras secuencias de, en este caso, la provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, zona norte, y en este caso también una secuencia de la ciudad de Buenos Aires asociada a otras secuencias de zona norte del Gran Buenos Aires. En estos casos, lo que vemos, lo que podrían representar sí son cadenas de transmisión que incluyen tanto secuencias de la ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires. Otro ejemplo que les quiero mostrar es el árbol filogenético del linaje B11 y sus derivados. Habíamos dicho que del barrio 1-11-14 el 96% de las muestras pertenecían al linaje B11 o sus derivados. Entonces, yo primero ahora quiero mostrarles este ejemplo de acá abajo, en donde vemos una secuencia de el barrio 1-11-14 asociada con otra secuencia de la ciudad de Buenos Aires con un moderado soporte, y estas secuencias pertenecen al linaje B11 y representan una introducción independiente de este linaje en el barrio. Por otro lado, lo que vemos representado en el recuadro de arriba es las secuencias pertenecientes al linaje B1133, que era ese 90%, acá lo volví a poner, ese 90% de muestras del barrio 1-11-14 que pertenecieron a este linaje. Y me parece primero importante destacar que dentro de las muestras encontradas del barrio 1-11-14 dentro de este sublinaje, una de ellas fue la secuenciada en la primera corrida de NGS, es decir, que este linaje que en el momento de estudio estaba establecido como el prevalente y el circulante, estuvo presente en el barrio, al menos desde el inicio de la pandemia, o sea, desde la detección de los primeros casos es que estuvo presente este linaje en el barrio. Luego lo que vemos dentro de este sublinaje es un gran grupo formado por, bueno, todas las secuencias, el 90% de las secuencias pertenecientes al barrio 11-14, secuencias de otros barrios de Cava y tres secuencias de la provincia de Buenos Aires. Por lo que vemos un gran grupo con una diversificación interna de moderado soporte, que esto podría representar una única introducción de este sublinaje a la ciudad de Buenos Aires, pero que en base a estos análisis podemos determinar que la circulación de este sublinaje no estuvo circunscripta solamente a la ciudad de Buenos Aires, sino que también se encontró sino que también secuencias de la provincia de Buenos Aires pertenecían a este linaje. Por último, les quiero mostrar y hacer algunos comentarios del linaje B13, que como dijimos antes, es el linaje al que pertenecieron todas las muestras del barrio 31 y el 58% de las muestras del resto de los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Entiendo que es muy difícil de ver este árbol filogenético y es por eso que yo les contaré las conclusiones que sacamos en base a eso. Lo único que remarqué, digamos que hice un aumento fue en la rama principal, que incluye a las secuencias obtenidas por nosotros, y lo que vemos en este gran grupo
es que tiene un soporte moderado, son, como les dije, las secuencias del barrio 31, el 58% del resto de las secuencias de Ciudad de Buenos Aires, y también encontramos algunas secuencias de la provincia de Buenos Aires, una de Tierra del Fuego y una de Estados Unidos. Dentro de este gran grupo también encontramos estos clústeres formados, estos grupos genéticos formados entre tanto secuencias de Ciudad de Buenos Aires, como solo secuencias de Provincia de Buenos Aires, como también clúster formado por ambas dos, determinando que existe una cadena de transmisión conjunta entre las distintas regiones. Por otro lado, con respecto especialmente al barrio 1, 11, 14, también vimos asociaciones en pequeños grupos de secuencias, pero la situación que prevaleció y que más encontramos es que vimos que las secuencias se relacionaban entre sí sin un patrón específico, ni por manzana ni por sector del barrio. Nosotros teníamos la información de qué manzana de qué manzana venía cada una de las muestras que analizamos, o de cada sector. El barrio está dividido en manzanas y en sectores, y lo que vimos es que las secuencias se relacionaron entre sí sin un patrón específico, ni por manzana ni por barrio, es decir, no por la región geográfica. Es decir, que esto representaría una circulación con poca o ninguna restricción intrabarrial. Esto, teniendo en cuenta esto lo comparamos, digamos, con la situación epidemiológica del barrio, que en ese momento, ya les decía que fue un momento que tuvo gran impacto la pandemia en el barrio, y que además, debido a las bajas condiciones habitacionales del barrio 31, el objetivo del aislamiento social por ahí no estaba tan apuntado a que las personas se quedaran en su casa, sino que si limitaran la circulación adentro del barrio. Entonces, teniendo en cuenta esta información epidemiológica con la información filogenética, podemos decir que representaría que hubo una circulación con poca o ninguna restricción intrabarrial. Por último, y a modo de contarles otra de las aplicaciones y otro de los reportes que hacemos desde estos estudios desde el consorcio, es el informe sobre las mutaciones puntuales en las secuencias de nucleótidos en regiones de reconocimiento de cebadores o sondas usados para el diagnóstico molecular. El consorcio, especialmente desde el nodo bioinformático, lo que hacen es analizar las secuencias y las secuencias de los cebadores y las sondas utilizadas por cada una de las metodologías de las cuales la información está pública. Estas son las metodologías analizadas, y lo que se hace es comparar con las mutaciones encontradas en las secuencias obtenidas por el consorcio. Se han encontrado que existen algunas mutaciones puntuales, mutaciones en algunas secuencias individuales dentro de las obtenidas por el consorcio, con excepción de un grupo de 52 secuencias en donde se encontró una mutación en el cebador sentido del gen N con respecto al kit desarrollado por la Universidad de Hong Kong, y también otro grupo de secuencias de 82 secuencias que tienen un cambio en un codón entero en cuanto en la región del cebador sentido del gen N del kit desarrollado por el CDC de China. En base a la información que recabó el consorcio, ninguno de estos dos kits está siendo utilizado hoy en Argentina para realizar diagnóstico. Sin embargo, es importante aclarar que la presencia de estas mutaciones no implica necesariamente una baja en la sensibilidad de dichos métodos. Como consorcio, nuestro objetivo es realizar una vigilancia y continuar con la vigilancia de estas mutaciones puntuales en regiones de reconocimiento de los kits. Serán reportadas todas las que encontremos, y en el caso de que se encuentre, por ejemplo, una lesión muy grande, se requerirá realizar los análisis de sensibilidad in vitro para determinar si estas mutaciones tienen una implicancia en la sensibilidad de dichos métodos. Yo acá solo resalté, digamos, lo que hoy actualmente está utilizando el Laboratorio de Virología de nuestro hospital para realizar el diagnóstico de las muestras de COVID. Bueno, como conclusiones parciales de la Ciudad de Buenos Aires en esta primera etapa de la pandemia, decimos que al menos se reconocieron 8 linajes o sublinajes de SARS-CoV-2 distintos, con predominancia de 2 de ellos, B13 y B1133. También que el muestreo intensivo en los barrios Mujica y el barrio Padre Richardelli mostró una gran homogeneidad de las variantes virales,
compatible con una alta transmisibilidad en zonas de conglomerado. Y por otro lado, también identificamos clústeres genéticos en otras secuencias, evidenciando posibles cadenas de transmisión viral. No me quería dejar de nombrar que al analizar la diversificación dentro de cada linaje, se observó que las secuencias presentaron un patrón de regionalización. Yo no puedo contarles muy en profundidad estos análisis de regionalización, pero nuevamente están explicados en todos los informes. Pero como conclusión de esos análisis podemos decir que las variantes virales de una misma región geográfica tendieron a agruparse en los árboles filogenéticos. Y esto es un reflejo, o es un posible reflejo de una transmisión viral comunitaria en áreas circunscriptas, compatible con el movimiento de personas restringidas a sus zonas de pertenencia, dado por el aislamiento social. Como próximo análisis nos queda comparar estos resultados bajo estas condiciones de medidas sanitarias en la ciudad de Buenos Aires con los resultados que vamos a obtener de los siguientes meses del año, que estamos ahora en el transcurso de esos análisis, y poder comparar cómo fue la circulación del virus y qué linajes encontramos y las relaciones genéticas que existieron, teniendo en cuenta, pudiendo comparar las medidas implementadas y la epidemiología de cada uno de los periodos de tiempo. Acá dejo la página web del consorcio y también el email por si quieren, por si lo necesitan, y si les parece podemos pasar a las preguntas. Bueno, excelentes, la verdad, el trabajo que han hecho. Yo tengo una pregunta, vamos a abrir por supuesto a través del chat que todos puedan preguntar, no sé si pueden ver ustedes el chat, hay muchas felicitaciones para todo el equipo que ha trabajado en esto. Yo les quiero preguntar si además de la vigilancia epidemiológica se ha encontrado algún grado de correlación clínica entre linajes virales y manifestaciones que presentan los pacientes. ¿Hay algo de esto analizado? ¿No son suficientemente importantes como para ver algo clínico distinto, sino solamente algo muy específico a nivel viral? Hola, ¿qué tal? Voy a responder la pregunta y por otro lado pido disculpas por haber mandado un video y que haya generado conflictos, porque después al mismo tiempo que yo estaba en otro congreso escuché que había problemas con el sonido, pero justo estaba respondiendo preguntas en un congreso. Pero bueno, pude estar acá. Respecto de la pregunta, Lilia, el tema es el siguiente. Para poder hacer esos estudios de asociación de linajes con características clínicas, se requiere de digamos, un muestreo muy significativo para poder llegar a una conclusión. Nosotros estamos haciendo un análisis muy grande, o sea, estamos estudiando genomas de todo el país, y lo que nosotros digamos, le proponemos a las distintas regiones que van formando parte del trabajo es que si les interesa formar parte de este estudio en particular, más allá de estos estudios que mostramos de movilidad de linajes y demás, que muy bien presentó Mercedes, lo que hay que hacer es tener, por un lado, todos los protocolos muy aprobados en cada una de las regiones, y se tiene que tener una información clínica muy homogénea de todos los casos que uno analice. Entonces, ¿por qué? Porque si uno va a sacar una conclusión, la conclusión tiene que ser contundente, no puede decir, hay un linaje que se asocia aproximadamente, sino que hay que sacar conclusiones estadísticamente significativas. Entonces, eso es muy difícil de lograr, de poder recabar toda la información de cada uno de los pacientes. Sin embargo, lo estamos tratando de hacer. Y no podemos decirlo ahora, o sea, no se tienen resultados ahora porque acabamos de terminar la primera etapa, estamos empezando la segunda etapa de secuenciación y va a haber una tercera etapa que va a tratar de, digamos, de alguna manera representar toda la pandemia. Y entonces cuando se termine todo ese análisis, ahí vamos a juntar toda la información que hayamos logrado recabar homogéneamente en todo el país, y ahí recién empezaremos a hacer análisis de este tipo. Más allá de eso, puedo decirte que en todas partes del mundo, los estudios que se están haciendo hasta ahora no han mostrado ninguna asociación de un linaje en particular con una severidad determinada. Pero lo que también se puede analizar no es solo la asociación de linajes con la severidad clínica, sino también, por ejemplo, alguna mutación, alguna variante que esté asociada en alguna proteína esencial para el ciclo del virus o la respuesta inmune del virus, que podría estar relacionada. Entonces nosotros nos vamos a focalizar en linaje, pero también en mutaciones, ¿sí? Pero eso necesita muchos datos para poder sacar conclusiones contundentes.
Excelente, gracias por la respuesta. Bueno, si hay alguna otra pregunta, recuerden que a través del chat se pueden ir haciendo. Mientras la gente piensa, yo te hago otra pregunta que me llamó la atención cuando vimos las fotos que ustedes mostraban. Para la atención clínica nosotros usamos un equipo de protección personal bastante completo, que incluye antiparras o máscara, barbijo doble, bueno, todo lo que ya conocemos. Y veíamos que ustedes trabajaban con las muestras y no tenían un equipo tan importante. ¿Esto es por algo? O sea, el tema de la aerosolización y todo, uno entiende que viene desde los pacientes y no desde un tubo de laboratorio, pero bueno, nos llamó la atención, ¿no? Siendo materiales biológicos. ¿Quiere responder alguna de las chicas? Dale, que ahí vi la pregunta. No, bueno, respondí como quieras, ya sabemos de la respuesta. No, a ver, una cosa que es muy importante es que se remarcó en la presentación es que nosotros trabajamos con ácidos nucleicos. ¿Sí? Creo que tu pregunta va al trabajo en particular nuestro de secuenciación, ¿no es cierto? ¿Estás refiriéndote a eso? ¿En la pregunta? ¿Yo? Sí, te estabas refiriendo al trabajo nuestro de secuenciación. Claro, tal cual. Sí, Sí, por eso, digamos, nosotros trabajamos con ácidos nucleicos, que ya no son infectivos. Y de hecho eso lo remarqué en la presentación porque me pareció muy importante. Uno de nuestros desafíos era poder trabajar con ácidos nucleicos y no tener que andar movilizando muestras clínicas con riesgo biológico por todo el país. Entonces eso nos permitió inclusive hacer trabajar a grupos, a todos los laboratorios de secuenciación que vieron distribuidos en el país, que por ahí no trabajan en hospitales con todas las cabinas de seguridad, sin ningún problema. ¿Sí? Porque los ácidos nucleicos hay que tener los cuidados de ácidos nucleicos, no de bioseguridad como requieren las muestras clínicas de SARS-CoV-2. Pregunta, dice Viro Internet, no sé específicamente quién la pregunta, pero si la respuesta inmune es linaje específica. ¿La escuchaste esa pregunta? Sí. Hasta ahora no hemos visto ninguna diferencia. De hecho, a ver, hay que pensar en los tests que se utilizan para medir la respuesta inmune. ¿Sí? Pensemos en los test, por ejemplo, el test que estamos usando, que se utiliza en nuestro hospital y que se está utilizando, es el test COVIDAR que se desarrolló en nuestro país y que reconoce cierta región de la proteína Spike, que bueno, es el RBD, bueno, no me voy a meter mucho en eso, pero hasta ahora lo que se ha visto es que no hay una diferenciación en la respuesta inmune asociada a linajes. Ahora bien, después nosotros estamos vigilando muy atentamente cualquier cambio, ¿sí?, que pueda ocurrir en esa proteína, de manera de asegurarnos de que, por ejemplo, si nosotros encontramos muchas secuencias en nuestro país que tienen cambios en justo la región que reconoce el test, ¿sí?, que sería ese RBD de la Spike, es importante, digamos, avisar. Hasta ahora no hemos visto cambios significativos. Y que sería, digamos, dónde habría que enfocar. No sé si más bien linaje específico, sino mutaciones específicas en la región que es reconocida por los test que se utilizan para hacer los test serológicos, ¿no? De los que se tiene información también, ¿no? Otra pregunta de la doctora Ropelato, que si conocer el linaje en circulación en nuestro país tiene alguna implicancia en relación a las vacunas que se encuentran en estudio. Vigilar lo que está ocurriendo en nuestro país es fundamental para generar datos locales y saber qué es lo que está circulando y qué es lo que se va adaptando a nuestro país. Las vacunas se están haciendo en función de de las secuencias que tienen que ver con las primeras cepas, ¿sí? Hasta ahora lo que nosotros hemos visto, más allá de los linajes, es que el virus no tiene una tasa de sustitución, de mutación, una tasa de sustitución o de mutaciones muy alta, no es alta, no es como el virus de influenza. Eso es un buen indicio de decir que el virus no cambia tanto, ¿sí? Y entonces, si no cambia tanto, probablemente la formulación de las vacunas que se están desarrollando sirva para proteger frente a las cepas que circulan actualmente. Más allá de eso, vuelvo a repetir, teniendo en cuenta cuál es la formulación de cada vacuna,
que principalmente todas están dirigidas frente a la proteína S, nosotros lo que hacemos es vigilar atentamente qué ocurre con las mutaciones de la proteína S en nuestro país, por lo cual, si nosotros, vuelvo a decir, tendría que ver lo mismo con los test serológicos, ¿no? Si nosotros vemos que hay cambios en la proteína S y que son importantes para la funcionalidad de la proteína, lo vamos a avisar, ¿sí? O sea que en definitiva, más allá de la asociación con linaje, tiene que ver con el blanco de la vacuna, ¿no? Perfecto, clarísimo. Bueno, creo que ya no tenemos preguntas en el chat. No sé si quieren hacer ustedes un comentario de cierre. Nuevamente las felicitamos por el trabajo. Y bueno, la verdad que se esté haciendo en el hospital y tan rápido, ¿no? O sea, los métodos de diagnóstico, las secuenciaciones, trabajan como en todo el espectro de lo que implica esta pandemia. Así que bueno, si quieren hacer ustedes un comentario de cierre, las invito. Muchas gracias por su presentación. Mariano, Laura, no sé. Yo digo algo y después la dejo a Laura y a Mer si quieren decir algo también. Para mí es fundamental el trabajo conjunto en el hospital, de que exista un laboratorio de diagnóstico con las últimas tecnologías siempre de punta, dirigido por Alicia. También que haya un grupo de investigación a la par, como somos nosotros, que estamos siempre de alguna manera como haciendo soporte y además investigando, y siempre decimos todo virus que sale del laboratorio pasa por el laboratorio de secuenciación. Y por el otro lado, remarcar la importancia de que en nuestro hospital exista la UIT, ¿no? Que tiene una tecnología de punta en el mundo y que nos ha permitido a nosotros tener las herramientas para poder, a través de nuestro conocimiento, digamos, de nuestra experiencia de muchísimos años de trabajo en genómica y en evolución y epidemiología molecular, poder utilizar las herramientas que tenemos disponibles en nuestro hospital. O sea, la importancia del diagnóstico de punta con la investigación y la tecnología están todos dados en nuestro hospital, y eso es un orgullo. Y nos permitió además ser el nodo central de este gran proyecto, digamos, de país. Bueno, no, yo solamente agradecer por la invitación para el Ateneo y muchas gracias a todos por la atención. Sí, bueno, creo que con lo que dijo Mariana ya está todo dicho, las intenciones que tenemos en nuestro grupo y cómo pensamos los proyectos, así que nada más que agradecerles por su atención y bueno, y saben dónde encontrarnos. Así que ante cualquier inquietud nos pueden ir a buscar. Bueno, muchas gracias a todos los que están del otro lado escuchando y nos vemos nuevamente la semana próxima. Gracias Laura, Mariana, Mercedes.